entonces comenzamos. Vamos a hablar de la rodilla. La rodilla es una articulación sinovial conformada por tres huesos. eh, la parte del fémur, que es el fémur distal, la tibia proximal y la rótula. Entonces, ¿sí se ve mi puntero? Sí, ¿no? Sí, sí se ve el mouse. Sí. Entonces, fémur distal, tibia proximal y la rótula. Entonces, esas van a formar, son los tres huesos que forman la articulación de la rodilla, con dos articulaciones que tenemos en esta estructura. Entonces, acuérdense que la rodilla es una articulación condilotroclear, está conformada por las articulaciones femorotibial y femoropatelar. Los rangos de movilidad tienen flexoextensión de 0 a 135 grados, cuando hacen hiperextensión, por supuesto, y una rotación tanto interna como externa de 8 a 12 grados. Es una articulación compleja, en bipedestación soporta la mayor cantidad de peso corporal, es muy estable por sus ligamentos y está afectada por patologías traumáticas o degenerativas. Un recordaris de la anatomía de la rodilla. Acuérdense que tenemos fémur tibia, la parte articular del fémur son los cóndilos, tenemos el cóndilo lateral y el cóndilo medial, los ligamentos cruzados, que se llaman cruzados porque, como ven en la imagen, el anterior y el posterior se cruzan formando una X, de ahí el nombre. Los meniscos y las estructuras musculares. Entonces, la estabilidad de la rodilla está dada por un complejo sistema musculotendinoso, capsular y ligamentoso. Estos estabilizadores se dividen de acuerdo a su acción en dos grupos: en estabilizadores estáticos, que son las estructuras ligamentosas intra y extraarticulares, y los dinámicos, que son los componentes musculotendinosos y sus expansiones aponeuróticas. Tenemos los estabilizadores estáticos. Ustedes van a ver el ligamento colateral medial, el ligamento colateral lateral, los ligamentos cruzados anterior y posterior, y los meniscos, cuyos cuernos posteriores dan estabilidad a la rodilla. Y los estabilizadores dinámicos están en relación a las estructuras musculares, ¿no? Entonces tenemos el cuádriceps, el músculo poplito, el semimembranoso, los gastrocnemios o gemelos, los músculos de la pata de ganso, que se encuentran a nivel de la TAT en la región medial de la tibia, que son el sartorio, el recto interno y el semitendinoso, el bíceps, la banda iliotinel y los retináculos, que son las expansiones aponeuróticas del cuádriceps. Entonces, ¿cuáles son las lesiones que presenta la rodilla? Tiene lesiones óseas en cualquiera de sus tres componentes óseos, lesiones ligamentarias, lesiones tendinosas, lesiones de cartílago y menisco y luxaciones, ¿no? Es la pérdida de congruencia articular. Nosotros vamos a hablar solo de lesiones óseas y luxaciones. Al final hay un recordario sobre lesiones tendinosas del aparato extensor que involucra la rodilla, pero que lo vamos a hacer muy rápido, ¿no? Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión de rodilla, ¿qué es lo que encontramos? ¿Cuáles son los signos clínicos que encontramos? Encontramos derrame articular, ¿no? Que podría ser, si es traumático, puede ser líquido, inflamatorio, puede ser sangre. Encontramos equimosis, encontramos hematomas, podemos encontrar heridas, laceraciones, hay aumento de volumen a expensas de los tejidos blandos o a expensas de la cantidad de líquido. Vamos a encontrar puntos dolorosos en las prominencias óseas, en la interlínea articular, en la articulación patelofemoral, y vamos a encontrar movilidad normal en el caso de fracturas. Utilizamos para hacer diagnóstico por imágenes, radiografía, tomografía y resonancia de preferencia. La ecografía también nos sirve para ver cantidad de líquido, ¿no? Entonces, y la gammagrafía cuando hablamos a veces de procesos infecciosos. Un procedimiento que tenemos que tener en cuenta y que se realiza en la rodilla es la artrocentesis, ¿no? La artrocentesis
He jalado la clase que no tiene las imágenes. Bueno, la artrocentesis es un procedimiento en el cual nosotros pulsamos la articulación y podemos obtener el contenido líquido que tenemos en la articulación, sea sangre, sea líquido inflamatorio o sea pus, en todo caso, si es que hablamos de un proceso infeccioso. La artrocentesis nos sirve como un procedimiento terapéutico porque podemos evacuar el líquido y disminuir la presión y disminuir el dolor. Un procedimiento terapéutico porque podemos a través de la artrocentesis colocar medicamentos, ¿no? Como anestésicos o como corticoides para disminuir el efecto inflamatorio. Y además es un procedimiento diagnóstico porque cuando nosotros extraemos el líquido, depende del líquido que encontremos, si sea amarillo, amarillo transparente, si es purulento o si es sangre, vamos a ver si se trata de un procedimiento traumático, de un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso. No, me van a disculpar porque he jalado la charla que no tiene los procedimientos, ¿no? El procedimiento de artrocentesis se hace generalmente, se toma como parámetros el borde externo de la rótula. No, perdón, pero bueno. El borde externo de la rótula, ¿no? Acuérdense que la parte externa de la rodilla está dada con donde ven el peroné. El borde externo de la rótula, la punta, o sea, el borde externo superior, 1 centímetro por arriba, 1 centímetro por fuera, y a ese nivel justo estamos en la bursa subcuadricipital y es donde entramos con nuestra aguja en forma perpendicular para hacer el procedimiento. Acuérdense que siempre bajo condiciones de asepsia y antisepsia, con sus guantes estériles. Acuérdense que tienen que hacerlo perfectamente limpio porque si no van a ser ustedes un factor de inoculación de gérmenes de la piel hacia la articulación. Entonces comencemos con fracturas de rótula, que es el primer hueso que vamos a ver. La rótula es el sesamoideo de mayor tamaño del esqueleto. Posee una cara posterior donde los 3/4 proximales se encuentran recubiertos por cartílago articular, en contacto con la cara anterior del extremo distal del fémur, que constituye la articulación femoropatelar y que es asiento de dolor anterior de la rodilla. Está integrada en el aparato extensor de la rodilla, la rótula, actuando como, digamos, como un pivote o como un fulcro entre el tendón del cuádriceps, que es proximal, o digamos, más a nivel de la, como si apuntáramos hacia la cadera, y el tendón rotuliano, que es más distal. Entonces, estas 3 estructuras forman el aparato extensor de la rodilla, donde nosotros podemos hacer extensión en forma voluntaria contra la gravedad. Los retináculos, que son medial y lateral, son expansiones de este aparato extensor que nos ayudan también a hacer extensión en forma voluntaria. Las fracturas de rótula representan entre el 0.5 a 1.5 del total de las fracturas. Son el resultado en la mayoría de casos de un traumatismo directo sobre la rodilla de los pacientes, y las edades son realmente amplias, ¿no? Podemos decir que va entre los 30 y los 60 años, no porque por debajo de esa edad no hayan ni por encima, sino que es la edad más frecuente. En un traumatismo de alta energía, como un accidente de tránsito, se pueden asociar a otras lesiones, ¿no? Como fractura de la meseta tibial, fractura de la extremidad distal del fémur, de la diástasis femoral, luxación posterior de la cadera, fractura de la ceja posterior del acetábulo, ¿no? El traumatismo del salpicadero es un golpe que va sobre la rodilla en forma directa, generalmente cuando está en flexión. Un mecanismo indirecto de fractura de rótula lo produce la contracción brusca y violenta del cuádriceps, que suele provocar una fractura transversal de la rótula. Hay procedimientos quirúrgicos como la artroplastía de rodilla o la toma de injerto cuando queremos hacer una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, cuando hacemos una toma de injerto hueso del tendón patelar,
que puede hacer que lesionemos la rótula y sea un factor de fractura, por lo tanto, ¿no? Ante traumatismos muy leves. Entonces, es un mecanismo directo, el que vemos un golpe directo sobre la rótula, ¿no? Y que esto también nos puede producir a la hora de caer en flexión, no solamente el trauma directo, sino una contractura brusca del cuádriceps y por lo tanto una presentación de una fractura transversal. En la clínica vamos a encontrar, como en todo evento traumático, dolor localizado en la zona de la lesión, tumefacción, hay hemartrosis, o sea, aumento de volumen por el sangrado. Acuérdense que toda fractura produce sangrado. Ahí pueden haber presencia de flictenas, contusiones, abrasiones. Eso depende de la intensidad de la energía que produjo la lesión. Si hay heridas, deben explorarse para ver si solamente son heridas superficiales o si llegan hasta la fractura, y se supone que entonces estamos hablando de una fractura expuesta. Y funcionalmente, a pesar de tener una fractura de rótula, si los retináculos, que son las espaciones del cuádriceps, se mantienen, todavía podríamos tener una extensión activa de la rodilla, a pesar de no tener tanta fuerza como si estuviera todo el aparato extensor completo, ¿no? Existen diferentes clasificaciones. La clasificación de la OVA es la clasificación que se usa en forma internacional para los trabajos y todo esto, pero usualmente trabajamos con clasificaciones anatómicas para tener una idea más clara de lo que estamos hablando. Entonces acuérdense que esto es en base a los patrones de la fractura, que pueden ser transversas, verticales, polares o distales, con minutas o con lesiones osteocondrales, ¿no? Cuando existe también compromiso de parte del cartílago dentro de la fractura. Entonces ven una fractura de rótula, ¿no? Con varios fragmentos, una fractura con minuta. El diagnóstico lo hacemos en forma clínica, como ya hemos visto, y los exámenes auxiliares por lo general se hacen con una radiografía simple, ¿no? En antero, posterior y en lateral. Con eso obtenemos información de la dirección del trazo de fractura, de la posición de la rótula, del desplazamiento de los fragmentos o del nivel de conminución. La toma axial se utiliza para ver fracturas osteocondrales. A veces en un trauma de rótula es un poco difícil hacer una radiografía axial porque se supone que tienen que flexionar la rodilla y hacer un corte tangencial sobre el cóndilo con el rayo con el haz de rayos X. Entonces, con el trauma es un poco difícil, si está muy tumefacta, poder hacer un axial desde el inicio, ¿no? Otros exámenes que podemos usar es la resonancia, que no se usa en forma rutinaria y generalmente se usa para diagnosticar fracturas osteocondrales o algunas otras lesiones concomitantes en la rodilla, preferentemente de partes blandas. La tomografía, que se utiliza para determinados casos, en realidad para ver generalmente consolidaciones anómalas, pseudoartrosis, hasta inclusive podríamos hacer diagnóstico de fracturas ocultas, ¿no? O sea, fracturas, perdón, por estrés. La gammagrafía permite valorar fracturas por estrés o la presencia de procesos infecciosos, aunque generalmente se utiliza más para los procesos infecciosos que para las fracturas de estrés. El diagnóstico diferencial se hace con patologías congénitas como la rótula biotripartita, o sea que es una rótula que desde el nacimiento tiene varios fragmentos, con la luxación de rótula por el cuadro clínico de tumefacción, de aumento de volumen, de deformidad, limitación funcional, con una ruptura del tendón del cuádriceps o tendón rotuliano y con lesión de ligamentos. Esto es una toma axial. Ustedes van a ver la tróclea femoral, donde se asienta la rótula, y van a ver, en este caso, por ejemplo, este segmento que está acá. Este segmento que está acá, que forma parte de una rótula bipartita, o en esta otra imagen tomográfica, como tenemos la rótula con varios fragmentos. Esto no es una fractura, sino es una rótula tripartita.
El tratamiento general es restaurar la anatomía rotuliana. Acuérdense que si esto es una fractura que compromete una superficie articular, la premisa en traumatología es que toda fractura articular debe tener una reducción anatómica para evitar desniveles y por lo tanto para evitar artrosis postraumática y dolor consecuentemente con eso, ¿no? Entonces, generalmente las indicaciones quirúrgicas de una fractura de rótula son cuando tiene más de 2 milímetros de desplazamiento articular, que es el límite tolerable para los desplazamientos de superficies articulares, más de 3 milímetros de separación entre los fragmentos, fracturas conminutas, fracturas osteocondrales, fracturas marginales o que a veces están desplazadas por las estructuras tendinosas, ¿no? Entonces es un cuadro que dice lo mismo, ¿no? Cuando que relaciona los desplazamientos con el tratamiento. Entonces, si no tiene desplazamiento, le podríamos ofrecer tratamiento ortopédico. Cuando tiene desplazamiento, ya hablamos de tratamiento quirúrgico con los diferentes elementos que podríamos utilizar para darles tratamiento quirúrgico. Por lo general, lo más usado es el cerclaje con alambre, ¿no? Que nos da, es una cirugía relativamente sencilla, es una cirugía que nos da una buena estabilidad y por lo tanto una movilización de la rodilla en forma muy precoz, ¿no? El tratamiento conservador, como hemos visto, en fracturas no desplazadas, se inmoviliza generalmente el paciente con un aparato de yeso, ¿no? Posterior, si es que está con muy tumefacto, o un yeso completo con la rodilla en extensión. Acuérdense que si tienen una fractura transversal, no flexionen la rodilla porque si no van a separar los fragmentos. Perdón un segundo. Aunque no se van a separar los fragmentos, ¿no? Acuérdense que si tiene trazos longitudinales, generalmente una semiflexión podría estar tolerada porque no va a producir desplazamiento. Las transversales hay que tener cuidado con eso, ¿no? Generalmente se inmoviliza con una calza de yeso, o sea, sería un yeso muslo maleolar, no involucramos el pie en el caso de la rótula. Y el tratamiento quirúrgico se realiza en estas fracturas que cumplan los requisitos que acabamos de mencionar en los cuadros anteriores, ¿no? Una variedad de técnicas, pero el cerclaje generalmente es la técnica más utilizada. Entonces, este es el principio del tirante, en donde se reduce la fractura, se atraviesa dos agujas o clavos a través de la fractura y se coloca un alambre que puede ser anterior o puede ser en 8 y eso produce tensión, ¿no? Cuando estiramos produce compresión, cuando flexionamos produce compresión también. Entonces, esta es la reducción. Con una pinza se mantiene la fractura, se colocan los clavos de Kirchner, ¿no? Y después se coloca el alambre para poder hacer compresión y que la fractura se cierre. Esta compresión debe hacerse de manera adecuada porque si no, cuando empezamos a flexionar o extender, si no está bien comprimido, digamos así, la fractura se va a desplazar y corremos el riesgo de no consolidarse o de que se haga una pseudoartrosis, ¿no? En los abordajes quirúrgicos generalmente se recomienda el abordaje anterior, ¿no? Longitudinal. Esta es una imagen radiográfica de lo que se hace, ¿no? Se colocan los clavos, se coloca el alambre en la parte anterior, generalmente puede ser circular o puede ser en 8, ¿no? Es una banda de tensión que da mayor seguridad y tensión hacia la parte anterior. Solo trabajamos la parte anterior, la parte posterior debe reducirse lo más anatómicamente posible para que no haya desniveles y por lo tanto no artrosis postraumática. Puede utilizarse tornillos también como en este caso, ¿no? Y puede asociarse el tornillo
generalmente a un cerclaje también de alambre, o solamente utilizar los tornillos y ha producido buena compresión. Entonces, ustedes tienen acá en este ejemplo un paciente con una fractura transversal que tiene desplazamiento más de 3 milímetros y por lo tanto es una indicación quirúrgica. Se hace la reducción, se coloca el cerclaje o las bandas de tensión, se ve en la superficie articular que nos ha quedado bien reducida y se supone que este paciente es una reducción de buena calidad en todo caso, ¿no? Esta es la toma axial para ver si no tiene lesiones osteocondrales, ¿no? Por eso, como hay que flexionar la rodilla, a veces es un poco difícil hacer una toma desde el inicio. Y si tuviéramos fracturas conminutas, podríamos hacer lo mismo, pero habría que estabilizar la mayoría de los fragmentos, ¿no? Quizás utilizando mayor cantidad de clavos y hacer doble cerclaje, ¿no? Un cerclaje circular para mantener todos los fragmentos en su sitio y un cerclaje de tensión para poder hacer que el paciente pueda flexionar y extender. En casos de fracturas muy conminutas o con pérdida de rótula, podríamos hacer patelectomías parciales, donde se pierde parte del volumen rotuliano, o patelectomía total, en donde se pierde todo el volumen rotuliano. Acuérdense que la patela forma parte, es el pivote del aparato extensor, así que si nosotros hacemos una patelectomía total, para que pueda haber todavía aparato extensor o extensión activa contra la gravedad, tenemos que hacer una tenodesis entre el tendón patelar y el tendón cuadricipital para que se mantenga el eje, ya, porque ya no existe rótula que las una, ¿no? Las complicaciones, podemos encontrar rigidez articular cuando no hacemos una terapia adecuada, no hacemos que el paciente se mueva rápidamente, o a veces algunos pacientes que tienen muy bajo umbral de dolor en el cual tenemos que trabajar con ellos, porque si no los movemos, la articulación rápidamente pierde movilidad. Otra complicación es la pérdida de reducción cuando nuestra técnica quirúrgica no es adecuada, ¿no? Intolerancia al material de osteosíntesis, eso se relaciona más que el organismo rechace el metal a que las estructuras metálicas produzcan irritación a las partes blandas y por lo tanto producen efectos inflamatorios. Pseudoartrosis, ¿no? Que es una no unión o un defecto de consolidación que podría darse en cualquier tipo de fracturas, que no es muy frecuente en la rótula. Infecciones, que es un riesgo relativo en todas las intervenciones quirúrgicas, y las artrosis postraumáticas, generalmente cuando no hemos hecho una buena reducción de las superficies articulares. Esto es una pseudoartrosis, ¿no? Es una imagen de pseudoartrosis. Ustedes ven que los fragmentos no han pegado. Generalmente a veces no produce dolor, pero sí produce movimiento anormal. No, muy bien, eso es lo que corresponde a fracturas de rótula. ¿Alguna pregunta, doctores? No, ninguna pregunta. Están, ¿no? Todavía, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor, aquí estamos. Ok, gracias, gracias por no hacerme sentir solo. Bien, ya. Seguimos entonces con fracturas de platillo tibial. Acuérdense que las fracturas de platillo tibial están en relación a la parte proximal de la tibia, ¿no? Que es la parte articular de la tibia. Entonces, tienen unas características anatómicas especiales, los platillos tibiales. Los platillos tibiales se refieren a la superficie articular de la tibia, ¿no? O la tibia proximal. Entonces, acuérdense que el platillo tibial externo, que es este de acá, el platillo tibial externo es convexo, ¿no? Y es más alto. Eso en relación al nivel de los cóndilos femorales, porque el cóndilo femoral medial siempre es más bajo. Por eso es que este platillo tibial es más alto y es más convexo, o sea, digamos, es más plano, ¿no? El platillo tibial interno es cóncavo, o sea, es más cavo y es más bajo, porque el cóndilo medial es más
el más distal, digamos así, ¿no? Y ambos platillos tibiales tienen una inclinación de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás, o si quieren, de proximal a distal, ¿no? Y de anterior a posterior, de más o menos entre 7 a 10 grados, ¿no? Que eso es una inclinación que tiene el platillo tibial, y mientras más inclinación tenga, probablemente tiene más peligro de lesión ligamentaria en relación al cruzado anterior. Entonces, el 60% de las fracturas de platillo tibial son externas, son de platillo tibial externo, el 15% son fracturas de platillo tibial interno, el 5% son bicondilias de ambos platillos. Generalmente entre el 5 al 45% pueden presentar lesión ligamentaria, ¿no? Lesión ligamentaria del ligamento colateral medial, lateral, del cruzado anterior, del cruzado posterior, y el 5 al 37% pueden presentar lesión meniscal. ¿Por qué es más frecuente la afectación del platillo tibial lateral? Esto tiene 3 razones anatómicas, ¿no? Generalmente a veces se relaciona con el sexo femenino. Generalmente la rodilla, la rodilla fisiológicamente tiene un valgo que se nota que es más presente en el sexo femenino que en el sexo masculino. Los del sexo masculino por lo general somos más varos, ¿no? Entonces esta inclinación en valgo hace que cuando soporte una carga axial, el platillo tibial lateral sea el que soporte mayor fuerza que el platillo tibial medial, ¿no? El segundo factor anatómico, o la explicación anatómica, es que el cóndilo femoral lateral es una forma más cuadrada, digamos así, y sirve más como si fuera un mazo que el cóndilo femoral medial, y por lo tanto, al momento de hacer una carga axial brusca con una deformidad en valgo, produce lesión del platillo tibial lateral. Y el trabeculado óseo del platillo tibial lateral es más débil. Por eso que generalmente las fracturas de platillo tibial lateral se relacionan más con traumas de menor energía que los de platillo tibial medial. Entonces, cuando la fractura se produce en el platillo tibial medial, usualmente se encuentra asociado a lesiones de partes blandas, como puede ser la ruptura del ligamento colateral lateral o la ruptura del ligamento del ligamento cruzado anterior. Porque acuérdense que el platillo tibial medial requiere mayor energía para que se produzca una fractura. El mecanismo de lesión generalmente es el resultado de un valgo o varo forzado combinados con una sobrecarga axial sobre la rodilla, ¿no? Entonces, el cóndilo femoral ejerce una fricción compresiva, funciona como una cizalla sobre el platillo tibial, tanto medial o lateral según el varo o el valgo, y se produce la fractura. El diagnóstico es, en la clínica encontramos dolor, limitación funcional, aumento de volumen y antecedentes del accidente, por supuesto, ¿no? Generalmente cuando hay accidentes de alta energía, encontramos fracturas de platillo tibial medial, fracturas bicondilares o fracturas con disociación metafisio-diaficiaria. Cuando son lesiones de baja energía, encontramos fracturas de platillo tibial medial. Existen muchas clasificaciones de las fracturas de platillo tibial, pero generalmente vamos a usar la anatómica, que es la de Chasker, que se divide en 2 grupos, los de baja energía y los de alta energía. Entonces se divide en 6 grupos. Los 3 primeros son las fracturas de baja energía. Entonces, como son de baja energía, ustedes deducen que son fracturas de platillo tibial lateral, ¿no? Entonces tienen el Chasker 1, el Chasker 2, que se caracteriza con hundimiento y fractura lateral, y el Chasker 3, que solamente es hundimiento de platillo tibial lateral. Y las 4, 5 y 6, que son fracturas que comprometen el platillo tibial medial, por lo tanto son de alta energía. Entonces, la Chasker 4, que compromete el platillo tibial medial, la Chasker 5, que compromete ambos platillos, y la Chasker 6, que debería comprometer según el esquema ambos platillos y una fractura metafisio-diaficiaria. Estas son tomas tomográficas. Entonces ven Chasker 1,
fractura de platillo tibial lateral, Chasker 2, fractura de platillo tibial lateral más hundimiento, el Chasker 3 con hundimiento de platillo tibial lateral, el 4 medial, el 5 ambos cóndilos y el 6 ambos cóndilos y compromiso metáfiso diaficiario. Entonces el tratamiento, generalmente tenemos que hacer una reducción anatómica porque es una fractura articular. Acuérdese que toda fractura articular debe tener reducción anatómica. A realizar una fijación estable para poder tener una movilización precoz. El tratamiento conservador se hace en fracturas no desplazadas, en fracturas incompletas, en fracturas en las cuales el eje está alineado o en pacientes en los cuales tiene osteoporosis avanzada con eje alineado. Entonces, en estos pacientes podemos colocarle un yeso. Acuérdense que como es platillo tibial, tenemos que bloquear la rodilla y tenemos que bloquear el tobillo. Entonces le ponemos un yeso muslopedio por 6 a 8 semanas, en donde la premisa es que no se debe aceptar var o valgo mayor de 7 grados, ¿no? Y entre los tratamientos quirúrgicos, eso depende del tipo de fractura que presentemos o que tengamos. Entonces, tenemos, en el Chasker 1 podemos ofrecerle solo colocación de tornillos, en el Chasker 2 le tenemos que ofrecer lo que está hundido, hay que levantarlo y ponerlo a la altura, porque si no vamos a tener una alteración de la superficie articular. Se coloca generalmente injerto y se fija con placa y tornillos. El Chasker 3 hacemos lo mismo. En el 4, como es platillo tibial medial, ya le ponemos el material a nivel de la zona medial de la rodilla. En el 4 y el 5 utilizamos doble placa porque tenemos compromiso de ambos platillos, ¿no? El Chasker 6, que se supone que es la fractura en la que se ha utilizado una gran energía para realizarla, porque tiene no solamente compromiso de platillo medial y lateral, sino también de metáfiso diaficiario. A veces esta energía grande que produjo la lesión va a producir mucha lesión de partes blandas. Entonces, a veces lo que se utiliza es la colocación de un fijador externo en forma temporal para esperar que mejoren las partes blandas, y posteriormente se retira el fijador y ya se coloca el material de osteosíntesis interna una vez que las partes blandas hayan mejorado, ¿no? Y permitan colocar material interno. En el tratamiento postoperatorio podemos utilizar una ortesis articulada para movilización masiva continua. Generalmente lo más precoz posible se debe hacer la movilización, no necesariamente con ortesis, pero lo que sí es de todas maneras, lo que se tiene que hacer es una movilización precoz. En las fracturas estables se hace descarga hasta 6 a 8 semanas, o sea, se hace que el paciente comience a caminar con muletas y después ya se deja carga completa a los 3 meses. En las conminutas es un poco más larga la descarga y la carga completa generalmente se hace a partir de los 4 meses. Muy bien, doctores, ¿alguna pregunta del platillo tibial? ¿Les quedó claro? ¿Algo que tenemos que aclarar? ¿No? ¿Todo bien? Ok, entonces seguimos con fracturas de fémur distal. Un 5, permítame cambiar la clase, un 5. Esta es. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Estas son las imágenes, acuérdense, hablando, eso es lo que faltaba del comienzo.
Acuérdense que siempre que tienen un trauma van a ver ustedes, en comparación con la rodilla contralateral que está sin lesión, la rodilla lesionada como te está aumentada de volumen y eso a veces es a expensas de líquido intraarticular, ¿no? O de contenido intraarticular. Otro ejemplo igual acá, un aumento de volumen, acá no, ¿no? Esto es el procedimiento de la artrocentesis, que no les había pasado. Entonces, hacen la limpieza adecuada, ¿no? Eso... este es el borde externo de la rótula y vamos a tomar del borde externo de la rótula 1 centímetro proximal y 1 centímetro posterior, ¿no? A ese nivel vamos a poner la aguja. Entonces acuérdense, borde externo de la rótula o superior externo de la rótula, 1 centímetro por arriba, 1 centímetro por debajo, justo caemos en la bursa subcuadricipital, ¿no? Entonces entramos en forma paralela a la superficie articular y caemos en la zona que está llena de líquido y entonces se nos hace fácil poderlo retirar, ¿no? Entonces ustedes están viendo cómo sale el líquido y eso nos puede dar diagnóstico. En este caso es un líquido amarillo claro, es un líquido inflamatorio, pero si saliera sangre sería a lo mejor un indicativo de lesión ligamentaria o de una fractura, si es que la sangre sale inclusive con gotitas de grasa, y si sale pus, de un problema infeccioso, ¿no? Entonces, la fractura de fémur distal, nosotros decimos que el fémur distal hasta más o menos 15 centímetros proximal a la superficie articular, ¿no? Es más o menos como unos 6 dedos, si es que uno quiere tomar un tamaño, todavía se considera la parte supracondilia. Constituye el 7% de las fracturas de fémur. El tratamiento incruento generalmente se hacía antes contracción, ¿no? O inmovilización prolongada generaba gran rigidez de rodilla. Por eso es que generalmente se intenta ahora tratamiento quirúrgico para hacer movilidad precoz y por lo tanto evitar rigideces de esta articulación. En jóvenes generalmente se relaciona con traumas de alta energía y en adultos mayores por la osteoporosis se relaciona con traumas de baja energía. Siempre hay que buscar lesiones asociadas en acetábulo, en cuello femoral, en diáfisis femoral, en platillo tibial, por el tipo de trauma que podemos tener, ¿no? Generalmente que son de alta energía. Tenemos una clasificación que es según la ubicación, pueden ser supracondilias, que son el 45%, supra e intercondilias, que ya tienen afectación articular, ¿no? Y las unicondilias, donde solamente se fractura uno de los cóndilos femorales, ¿no? En este caso, esta es una fractura de Hoffa, o esta es una fractura de cóndilo lateral, que es completo, todo el cóndilo lateral, ¿no? Entonces, una premisa que tenemos con estas fracturas es que la inserción muscular, generalmente los gemelos se insertan a este nivel, hacen que esta imagen de color verde hace que el fragmento se vaya generalmente siempre hacia la parte posterior, ¿no? Mientras que las estructuras musculares como los aductores y los músculos anteriores del muslo hacen que el fragmento de la diáfisis se quede en la parte anterior. Entonces, siempre vamos a encontrar este tipo de desplazamientos en el caso de las fracturas supracondilias y que generalmente cuando se trataba antes con tratamientos incruentos, había que corregirlos, ¿no? Había que traccionar en forma distal para conseguir distancia y tratar de la parte distal elevarla y la parte proximal llevarla hacia la parte posterior para que pueda haber contacto entre los dos segmentos y que haya consolidación, ¿no? Entonces, generalmente para eso se utilizaban este tipo de férulas para tratar de que mejore el contacto. O, en todo caso, se podría utilizar tratamientos con tracciones esqueléticas, en este caso,
como ya saben y han visto en los seminarios, ¿no? Es atravesar una estructura metálica a través del hueso, donde le pueden colocar casi hasta el 10% de la superficie del peso corporal para poder hacer tracción y conseguir longitud, alineación y quizás una reducción adecuada de la fractura. Lo que generalmente hacemos es osteosíntesis, ¿no? Tratamos de colocar elementos metálicos, reducir la fractura, más si es una fractura con compromiso intercondilio, porque se supone que estamos alterando la superficie articular, entonces debemos hacer reducciones anatómicas. Los diferentes tipos de material metálico que usamos en este tipo de fracturas, ¿no? Placas condilias, placas normales con tornillos que van hacia la parte distal, clavos bloqueados, ¿no? Acuérdense que este es el clavo y se utiliza el bloqueo para evitar las rotaciones y para hacer compresión. En niños, cuando hagan la clase de niños probablemente les van a hablar de la clasificación de Salter y existe algunas características en niños por la presentación del cartílago de crecimiento, que cuando hay compromiso de cartílago de crecimiento la fractura puede consolidar, pero nos puede traer alteraciones de longitud, alteraciones de deformidades varo-valgo, alteraciones de deformidades antecurvatum o recurvatum, o rotaciones, ¿no? Entonces, en el caso de los niños, lo que se trata de hacer, como esta es la línea del cartílago de crecimiento, ¿no? Entonces, se trata de utilizar material metálico por encima del cartílago de crecimiento y por debajo del cartílago de crecimiento para evitar lesionar más el cartílago de crecimiento que ya se ha lesionado con la fractura, ¿no? De los diferentes tipos de la fractura de Salter. Y cuando hay fracturas con desprendimiento, hay que tener en cuenta que eso puede traer como consecuencia alteraciones vasculares también, ¿no? Entonces, generalmente en los niños, cuando hay lesiones supracondilias, aparte de hacerles la reducción, solamente la fijamos con clavitos, porque tenemos que atravesar la superficie articular, la superficie del cartílago articular, y lo que queremos hacer es el menor daño posible, ¿no? Entonces usan estructuras metálicas muy delgadas que no tienen rosca y que solamente tienen puntita para poder hacer el menor daño posible al cartílago de crecimiento. Se consiguen la consolidación, pero generalmente siempre se altera un poco el cartílago de crecimiento, así que si esto se cierra antes de tiempo, vamos a perder longitud del de ese miembro, así que ese miembro va a ser un poco más corto. Y depende de la disminución del tamaño, le podríamos ofrecer desde una plantilla hasta a lo mejor un alargamiento óseo, ¿no? Entonces eso es lo que no podemos saber y eso es lo que hay que explicarle a los papás cuando tenemos fracturas en niños que comprometen cartílago de crecimiento, ¿no? Entonces, imágenes de lo que puede pasar, de las deformidades que encontramos y de cómo tenemos que hacer las reducciones utilizando agujas que no lesionen mucho, ¿no? No podemos usar tornillos que atraviesen el cartílago de crecimiento porque le hacemos mucho daño al cartílago y lo estamos condenando a grandes deformidades. Las complicaciones, como en todas las fracturas, pseudoartrosis, artrosis de rodilla, rigidez o deformidades en genu varo, en genu valgo, en genu recurvatum, ¿no? Que puede ser anterior o posterior. Entonces, hasta ahí lo que son lesiones óseas relacionadas con fracturas. Vamos a ver las luxaciones de las dos articulaciones que forman la rodilla, la luxación femoropatelar, que sería la luxación de rótula, y la luxación femorotibial, que sería la luxación de rodilla propiamente dicho. La luxación de rótula es una patología multifactorial. El 70% presenta el primer episodio en una etapa muy joven, entre los 10 y los 20 años. Es más frecuente en mujeres. Hay una alta recurrencia de luxación después del tratamiento conservador. A pesar de que el tratamiento conservador es de la elección para la primera luxación de rótula, es 6 veces más frecuente en hiperlaxos y el segundo episodio de luxación de rótula aumenta la recurrencia, ¿no? Puedes tener un solo episodio, pero si hay un nuevo episodio de luxación de rótula, generalmente es una rótula que se va a volver a luxar en forma frecuente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que haya una luxación de rótula? La displasia troclear. Si se acuerdan de la imagen que les enseñé en la imagen axial de la rodilla, ustedes ven cómo existe el surco troclear, o sea, el surco del fémur, donde se acomoda la rótula. Cuando hay una displasia troclear, ese surco no es profundo, entonces, por lo tanto, al ser muy plano, permite que la rótula se pueda desplazar más fácilmente.
La patela alta, porque existe, eso tiene que ver con la longitud del tendón patelar. Al ser más largo, el tendón patelar permite mayor movilidad de la rótula. La anteversión femoral, que son los pacientes que caminan con los pies hacia adentro. Eso quiere decir que nuestra cadera o nuestra versión femoral, que siempre es anterior, que generalmente oscila entre los 10 y los 15 grados, es mucho mayor y oscila entre los 20 y los 40 grados. Eso también es un factor de riesgo para luxaciones de rótula. El genuvalgo es un factor de riesgo para las luxaciones de rótula, por eso es que es más frecuente en el sexo femenino. El genu recurvatum, la rotación tibial externa y la laxitud ligamentaria. Entonces, el primer episodio, generalmente el tratamiento es conservador, se utiliza un inmovilizador, que puede ser un brace, que es una rodillera articulada normalmente. Hay que después de la inmovilidad, que generalmente son 2 semanas, 3 a lo mucho, hay que hacer movilidad precoz y terapia física con fortalecimiento de todo lo que es la parte medial del cuádriceps, porque acuérdense que las luxaciones de rótula son laterales. Y el quirúrgico ya se deja para luxaciones recurrentes, luxaciones osteocondrales, ¿no? En lesiones osteocondrales concomitantes, en donde hay que entrar y sacar el fragmento de cartílago o fijarlo si es que es muy grande el fragmento. El tratamiento por lo general es a la carta. Eso está en relación con los factores de riesgo. O sea, si tenemos una displasia troclear, nuestro tratamiento tendría que ser una trocleoplastía para aumentar la profundidad del surco troclear, ¿no? Si es una patela alta, hay que disminuir el tamaño del tendón o la altura de la patela. Si es anteversión femoral, corregir la anteversión femoral. Entonces, depende del o los factores de riesgo que tenga el paciente, es que tenemos que hacer el tratamiento. Por eso es que es como a la carta, ¿no? Según cada paciente, es individualizado. No todos los pacientes reciben el mismo tratamiento. Entonces, acuérdense que esta es una imagen de la luxación de rótula. Ven que esta es la rótula, que se supone que debería estar acá central y está hacia la parte lateral. Igual un paciente con una luxación de rótula y un paciente con una rótula ya reducida. Esto es un paciente que estuvo jugando, le hicieron un foul y se hizo una luxación de rótula. Entonces, esta es la maniobra de reducción, ¿no? Tiene flexión, se va extendiendo y con el dedo vamos llevando la rótula al sitio hasta que regresa al sitio la rótula y después lo inmovilizan, ¿no? Con un yeso o con una calza, ¿no? Porque es rótula, no necesitan bloquear el tobillo, con una calza que generalmente de yeso que presione mucho sobre la parte externa de la rótula para que no se vuelva a luxar dentro del yeso, ¿no? Por algún movimiento o contractura muscular. Y después de eso comenzar el tratamiento fisioterápico, ¿no? Entonces, eso es lo que respecta a la luxación de rótula o la luxación de la articulación femoropatelar. Esto es la luxación de rodilla. Es poco frecuente, por suerte, es poco frecuente, porque puede ocasionar grandes daños, sobre todo por las lesiones asociadas que presenta, ¿no? Entonces suele afectar a la mayoría de estructuras blandas estabilizadoras de la rodilla y produce inestabilidad multidireccional, porque para hablar de luxación de rótula debemos tener rotos por lo menos 4 de los 3 ligamentos, de los 3 grandes ligamentos que tiene la rótula como estabilizadores estáticos, ¿no? Entonces, esto es una luxación de rótula, ¿no? Donde la superficie articular del fémur ha perdido contacto con la superficie articular de la tibia, ¿no? Entonces, es una incongruencia articular. Acuérdense que siempre la dirección de la rótula, de la luxación la da el segmento distal, ¿no? El segmento distal. Entonces, el segmento distal se ha ido hacia la parte interna, así que esta es una luxación medial, ¿no? Digamos. La clasificación de las luxaciones de rodilla puede ser según el tipo de evolución, agudas, menor de 3 semanas, o crónicas, mayor de 3 semanas, y puede ser una clasificación anatómica, no según el desplazamiento. Puede ser anterior, que se relaciona con mecanismos de hiperextensión, puede ser posterior, que se relaciona generalmente con mecanismos de alta energía, ¿no? Lesión del salpicadero o del golpe directo sobre la rodilla en flexión. Puede ser interna, fuerza en valgo, puede ser externa con fuerza en valgo, o rotatoria, ¿no? O postero-externa, ya cuando digamos, el fémur mira para un lado y la tibia mira para el otro, ¿no? Así es, totalmente
discordantes. Entonces acuérdense que es la luxación anterior, la luxación posterior, medial, lateral y rotatoria. Es la clasificación de Kennedy. Entonces ahí tenemos ejemplos de luxaciones de rótula, ¿no? Una luxación posterior, porque se ha ido hacia la porta posterior del fémur, ¿no? Diferentes tipos de luxaciones, reducción de la luxación, ¿no? Y generalmente alguna alteración de las aperturas porque ya tiene lesión de ligamentos, ¿no? Otra luxación de rodilla. Entonces, ¿qué es lo importante en la luxación de rodilla? Esto es cuando es una luxación de rodilla, ¿no? Anterior, que la íbamos a reducir en sala. ¿Y por qué está así? Porque la principal complicación de las luxaciones de rodilla son lesiones vasculares, entonces iba a entrar a sala para hacer reducción, fijación y evaluación vascular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante en una luxación de rodilla? Lo importante es que no nos olvidemos que la luxación de rodilla nos puede producir lesiones vasculares asociadas, ¿no? Entonces, hasta que no se demuestre lo contrario, una luxación de rodilla tiene lesión, generalmente de arteria poplítea, ¿no? Que puede ir desde el desgarro de la íntima hasta una sección completa. También podemos tener daño neurológico del peroneo, del ciático popliteo externo, que es el nervio que está alrededor de la cabeza del peroné, ¿no? Y que nos puede traer alteraciones funcionales de la elevación o dorsiflexión de los dedos y del pie en general. Acuérdense que si nosotros tenemos lesiones vasculares y no se nos ocurre pensar en que la luxación de rodilla tiene una lesión vascular, perdón, o no se nos ocurre evaluar las lesiones vasculares palpando pulso, viendo características de la piel, como es la coloración, como es la temperatura, viendo el llenado capilar, ¿no? Entonces, no lo pensamos y nos pasan algunas horas, podemos condenar a una pérdida del segmento distal, ¿no? De este miembro, porque se nos pasó o se nos olvidó pensar en el diagnóstico. Entonces, acordarnos que en luxaciones de rodilla esto es lo más grave. La reparación ligamentaria puede esperar. La reparación ligamentaria no va a poner en peligro la permanencia del segmento, ¿no? Del segmento distal del miembro inferior. Entonces, acordarse que esto es lo que tenemos que hacer y tenemos que hacer, por supuesto, inclusive la afectación vascular se puede presentar días después de la luxación, así siempre tenemos que estar pendientes de esto, por lo menos durante las primeras semanas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una arteriografía, si está dentro de nuestras posibilidades, o tenemos que hacer una angiotensia, que tenemos un tomógrafo, para ver que generalmente el grosor de la arteria se hace muy delgado y solamente tenemos colaterales, entonces ahí no pasa sangre. Hay que, de todas maneras, entrar a evaluar a este paciente y entrar con el vascular, porque si no corre riesgo de amputación. Hay un diagnóstico clínico que es el índice tobillo braquial, que es la toma de la presión sistólica del tobillo sobre la presión sistólica del brazo, ¿no? Entonces, si tenemos esta relación es mayor de 0.8 o 0.9, hay que observarlo porque todavía no tenemos gran lesión vascular, pero si es menor de 0.8, probablemente tengamos una lesión vascular y hay que hacer una arteriografía para confirmar. Existen artículos que dicen que este índice tobillo braquial es muy certero con respecto a esto, ¿no? Y ya después de haber pensado en lesiones vasculares, que es lo que nos puede hacer que nos despidamos del segmento, ya nos ponemos a pensar en todo lo que le ha pasado en los ligamentos, ¿no? Entonces, si tiene lesión de ligamento colateral medial, del cruzado anterior, del cruzado posterior, del colateral lateral, y empezar a ver nuestro esquema de reparaciones, ¿no? Existe un sinnúmero de esquemas de reparaciones, hacer nuestros exámenes, la prueba de Lachman, el pivot chip para ver si tiene lesiones de cruzado, cajón anterior, cajón posterior, ver los desplazamientos, ¿no? Y poder pensar, ¿no? Entonces, acuérdense que esto es un esquema, insistiendo sobre la parte vascular, que me parece que es la parte más importante, porque es lo que podemos diagnosticar inclusive en forma clínica, ¿no? Entonces, acordarse que si tenemos una rodilla, hay que reducir la rodilla y hay que empezar a evaluar
los pulsos y todas las características que tenemos para pensar en si tenemos lesión vascular o no tener lesión vascular, ¿no? Si no, tener nuestro índice tobillo-pie, ¿no? El que les estamos indicando, el tobillo braquial, para ver si eso es importante para ver nuestro manejo, ¿no? Entonces, si hay lesión vascular, tener que hacer la reducción, estabilización, ver los pulsos, ver que no está isquémico, hacer arteriografía o pasarlo a SO para revascularización. Si no hay lesión vascular, habría que hacer radiografías, ver examen clínico, a lo mejor bajo anestesia, para evaluar cuáles son las lesiones ligamentarias que tenemos y cómo repararlas, ¿no? Entonces, en la cirugía de urgencia para este paciente de luxación de rodilla, es generalmente, si evaluamos que hay lesión vascular, tenemos que hacer revascularización con injerto. Probablemente después del injerto y de la revascularización hay que hacer una fasciotomía para evitar el síndrome compartimental por el flujo que va a regresar otra vez al miembro. Y si son lesiones expuestas, tratar la lesión expuesta. Si son lesiones irreductibles, subirlo a sala para tratar de reducirla. Y la reconstrucción ligamentosa, dejarla a un tiempo posterior. Entonces, generalmente esto es lo que hacemos con los pacientes. Le hacemos un fijador que se pone en la parte anterior para nosotros dejar la parte posterior libre y que pueda trabajar el vascular. Y después de haber hecho la revascularización, nuevamente entramos nosotros y hacemos la fasciotomía para evitar que haya síndrome compartimental por revascularización de ese miembro, ¿no? Y esto es lo que se ve en la imagen. Entonces, como les digo, todo tiene que ser anterior. Los elementos de fijación deben ser anteriores para que el vascular pueda trabajar en la zona posterior. Y primero tenemos que fijarlo nosotros para que ellos puedan trabajar con tranquilidad, porque si la luxación es inestable y se sigue moviendo, la reparación vascular se vuelve a romper. Entonces tenemos que estabilizarla primero, ¿no? Entonces eso es lo que respecta a luxación de rodilla. Si tenemos lesiones ligamentarias, empezar a repararlas o hacer nuestro esquema de reparación. Generalmente hacemos la realización de la reparación quirúrgica de las lesiones ligamentarias cuando tengamos un miembro que esté estable, un miembro que ha sobrevivido, que sabemos que no lo vamos a perder. Las técnicas quirúrgicas a utilizar, eso depende de la habilidad de cada cirujano, de los esquemas de cada uno. Hay esquemas en donde se comienza a reparar desde la parte posterior primero y después la parte anterior. A veces hay otros esquemas en donde se repara todo de un solo golpe, ¿no? Entonces, como se realiza túneles en los huesos para poder colocar los injertos, a veces hay que tener mucha experiencia para hacer todo de golpe, porque a veces confluyen los túneles y eso ya se convierte en un problema de fijación, ¿no? Entonces, esa es la opción en cuanto a luxación de rodilla, pero acuérdense que lo importante en la luxación de rodilla es que no se nos pase que puede tener una lesión vascular. Después lo demás tenemos tiempo para resolverlo. Y como les comentaba, vamos a terminar con algo de patología traumática del sistema extensor. Acuérdense que el sistema extensor está formado literalmente por el tendón del cuádriceps, la rótula y el tendón patelar. Pero el tendón del cuádriceps depende del músculo cuádriceps. Entonces, si tenemos patologías traumáticas del sistema extensor, tendríamos que tener posibilidades de rupturas musculares, de rupturas del tendón del cuádriceps, de fracturas de rótula, de rupturas del tendón rotuliano y de arrancamientos de la tuberosidad anterior de la tibia, que es donde se inserta el tendón rotuliano, ¿no? Entonces, esas son todas las patologías que nos pueden alterar el aparato extensor. Para lesiones musculares, ya saben que tenemos contusiones, elongaciones, desgarros y rupturas. A nosotros, generalmente para el aparato extensor, vamos a ver los desgarros y las rupturas. Entonces, cuando tenemos un desgarro muscular o una ruptura muscular, vamos a encontrar abombamiento o retracción generalmente de la musculatura en el sitio del desgarro, porque el músculo se retrae, porque son dos fragmentos de músculo que se han roto. Vamos a encontrar equimosis y vamos a encontrar deformidades o fluctuaciones o muescas, ¿no? Fluctuaciones cuando hay hematoma, entonces uno toca y siente que hay algún contenido, pero que está fluctuante por el hematoma, el sangrado de la musculatura. Entonces, lo más frecuente es la ruptura del recto anterior. Generalmente se hace
en actividades deportivas, y cuando la ruptura es total hay que repararlo para poder coser, para poder suturar o reparar el músculo, porque si no vamos a tener gran impotencia funcional, ¿no? Entonces, en el tratamiento es funcional en el caso de ruptura parcial, quiere decir que va a ser tratamiento de terapia física, y en el caso de la ruptura total viene a ser quirúrgico. ¿Qué pasa cuando se nos rompe el músculo o se desgarra la musculatura? ¿Y qué es lo que pasa, no? O sea, hay un mecanismo de cicatrización y podemos presentar una cicatriz fibrosa que no es tan elástica como el músculo original. Podemos presentar hematomas que se encapsulan y que producen como una especie de tumoraciones duras que pueden producir dolor. Hay osificación heterotópica, quiere decir que la cicatrización o el músculo aledaño se va así osificando, y eso va a producir limitación funcional. Y hay degeneración grasa de las lesiones, que produce disminución de fuerza, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos conseguir cuando se nos rompe un músculo, si es que no lo tratamos adecuadamente, o las complicaciones que podemos tener, a veces aún teniendo un buen tratamiento. Cuando nosotros tenemos una ruptura de tendón cuadricipital, esto es lo que vamos a encontrar una muesca. Este es el esquema de lo que se ha roto, el tendón cuadricipital, y por lo tanto el esquema, el aparato extensor se altera, ¿no? Entonces encontramos muescas, encontramos equimosis, encontramos alteraciones de la forma. Cuando hacemos el diagnóstico se debe hacer en flexión, porque acuérdense que cuando ustedes flexionan es el único momento en que el tendón cuadricipital está tenso. En extensión ustedes lo pueden hundir, en cambio en flexión ustedes van a notar que no hay continuidad del tendón cuadricipital, ¿no? Y en la radiografía lo que pueden encontrar es una rótula que baja, no una rótula alta, sino una rótula baja, porque digamos que el tendón patelar es el que lo jala. Entonces, cuando tenemos esto, tenemos una imagen, nos puede hacer sospechar, tenemos la clínica, hacemos la reparación quirúrgica, encontramos la ruptura del tendón cuadricipital y por lo tanto hay que suturarlo. El otro tendón que podemos romper es la ruptura del tendón patelar, ¿no? Muchas de estas imágenes se relacionan con jugadores de pelota porque o pacientes que practican deporte, porque es uno de los mecanismos por los cuales se rompe este tipo de tendones. Entonces, cuando se rompe el tendón patelar, ocurre lo contrario. El cuadricipital está entero y por lo tanto lo jala, así que la rótula se desplaza hacia arriba. Esto es una radiografía que encontré donde se nota claramente lo que les estoy diciendo, pero normalmente no se nota tanto en forma aguda. Se levanta un poco y son diferencias sutiles que a veces uno tiene que estar muy perspicaz para notarlo, ¿no? Sobre todo en el examen, porque van a encontrar igual una rodilla tumefacta, dolorosa, que no se mueve, y tienen que empezar a pensar en los diferentes diagnósticos diferenciales. Entonces, es una rodilla tumefacta y esto es una resonancia en donde van a encontrar integridad del tendón cuadricipital, pero el tendón patelar está roto. Esta es una imagen aprovechando del ligamento cruzado anterior, que se ve en esta forma, y esta es una imagen del ligamento cruzado posterior. Entonces, esa es otra patología, la ruptura del tendón patelar. Tenemos el arrancamiento de la tuberosidad anterior de la tibia, que generalmente se da en pacientes que tienen cartílago de crecimiento. Entonces, por un movimiento de flexión brusca, la tuberosidad anterior de la tibia se arranca, como en este caso, y por lo tanto se altera el aparato extensor, y hay que fijar la tuberosidad anterior de la tibia para regresar a tener un aparato extensor adecuado, ¿no? Y cuando tenemos una ruptura del tendón rotuliano, ven acá el tendón rotuliano, hay que suturarlo y después colocarle un cerclaje de alambre para que proteja la sutura, porque si no el paciente a la hora de flexionar puede romper la sutura otra vez, ¿no? Entonces eso nos protege la sutura. Y una patología que generalmente se ve en niños y que a veces también es una patología de rodilla y que a veces uno la confunde con lesiones de menisco, esta sobre todo en niños deportistas, es la enfermedad de Hut-Slater, que es una osteocondritis y que se relaciona con el tendón con la tuberosidad anterior de la tibia, que es donde se inserta el tendón rotuliano, ¿no? Entonces generalmente es frecuente en niños, los dolores se exacerban por el deporte, habitualmente es bilateral,
la tuberosidad anterior es más prominente de lo usual, o sea, se forma como un cachito más grande en la tuberosidad anterior de la tibia, y son niños que tienen dolor cuando les presionan la zona, no se pueden arrodillar, porque les duele inclusive hasta cuando se arrodillan en su cama, ¿no? Les duele, entonces esto queda como una secuela, y que esto dura como una patología dolorosa mientras que dure el crecimiento, ¿no? Entonces ustedes pueden ver la tuberosidad anterior de la tibia en relación con el cartílago de crecimiento se va levantando y esto produce inflamación y produce dolor y produce un crecimiento de la tuberosidad al final, ¿no? Entonces, hay diversos momentos evolutivos en donde se levanta, después se fragmenta y después se vuelve a consolidar y hace una deformidad muy grande, que en los adultos se nota así, ¿no? Como una tuberosidad anterior de la tibia muy prominente, que no les produce molestias, pero que a veces por presión o por roce puede producirles dolor, ¿no? Entonces, generalmente el tratamiento es colocarles hielo, hacer reposo, darles antiinflamatorios, hacerles terapia física, limitar la actividad deportiva para que eso no les produzca mal. Muy bien, doctores. Hasta ahí las patologías de rodilla y del aparato extensor.